Las pirámides, las momias, los jeroglíficos, todos son signos identificativos del Egipto de los faraones. Durante años, la cultura más enigmática de la historia de las civilizaciones ha sido estudiada con el fin de desentrañar todos sus secretos. Desde que a principios del siglo XIX se comenzara a saber de los pobladores de Egipto, cada paso que se ha dado ha servido para fomentar en cada uno de nosotros la egiptomanía. No cabe la menor duda que Egipto es una de las civilizaciones más estudiadas de toda la historia. Melilla ha querido sumarse a esta corriente de conocimiento sobre este pueblo y durante unos días nuestra ciudad se ha convertido en el centro del saber de todo lo relacionado con Egipto. Este primer encuentro de arqueología española en Egipto ha surgido dentro del programa que tiene la Viceconsejería de Cultura de difundir la arqueología. Se ha apostado siempre muy fuerte por la arqueología en la ciudad, ya desde el año 97, y entonces queremos difundir no solo lo que es la arqueología local, sino qué se está haciendo en la arqueología española, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Nos ha parecido interesante por el interés que suscita el tema de la egiptología, hacer un encuentro de arqueólogos que hayan excavado en Egipto y que sean especialistas en egiptología. De esa manera hemos contactado con 3 de los mejores egiptólogos que hay ahora mismo en España, y ellos son los que nos van a exponer pues cómo se está llevando a cabo la arqueología española en Egipto, cuáles son pues sus condicionantes, sus resultados, sus hallazgos, y de alguna manera pues vincular todo lo que estamos haciendo aquí, es decir, todo el desarrollo arqueológico de la ciudad, vincularlo de alguna manera con lo que está haciendo también el resto de la arqueología española. Con frecuencia, los profanos en la materia asociamos el concepto de lujo, las pirámides, los grandes tesoros, a una vida cotidiana en el antiguo Egipto. Pero se trata de un error muy común, ya que nos dejamos llevar en la mayoría de los casos por las visiones idílicas que se nos han ofrecido a través de la literatura. Muy lejos de todo aquello que nos han contado, hay otro Egipto que nada tiene que ver con la vida de esplendor de los faraones. Es verdad que la vida cotidiana en el Antiguo Egipto está totalmente idealizada, porque los documentos y la información, los textos, las pinturas, nos informan sobre cómo era la vida ideal, qué era lo que hacían los nobles, los reyes, cómo vivían, o cómo ellos presentaban lo que habían hecho en la vida, ¿no? Lo que es la vida cotidiana sería mucho más dura, sería condicionada por toda una serie de factores geográficos, de lucha contra ese medio geográfico, que es una cultura que se desarrolla hace 5.000 años, o que se inicia hace 5.000 años, de dominio, de lucha constante contra un medio geográfico, ¿no? Entonces la vida cotidiana en líneas generales sería bastante dura, tendría que hacer frente a numerosos peligros, a numerosas enfermedades, condiciones higiénicas, etcétera, etcétera, con lo cual está bastante idealizada en ese sentido. Como ven, el pueblo egipcio no solo eran los faraones, también la gente llana participaba de las costumbres, pero en una medida infinitamente más sencilla que la de sus mandatarios. Es decir, que aún hay otro Egipto por descubrir. De hecho, la fuente más importante para conocer los secretos de este pueblo, además de sus monumentos funerarios, es su escritura. Los jeroglíficos han cautivado a los egiptólogos. El descifrarlos fue la primera pieza del puzzle. En principio, con la escritura jeroglífica y con sus variantes en escritura cursiva, que es la hierática primero y la demótica después, se puede transcribir absolutamente cualquier necesidad que tenga una sociedad de pasar algo a la escritura, exactamente igual que nosotros. De manera que a priori nos proporciona información de todo tipo. Otra cuestión es que generalmente la información que nos proporciona es de los grupos privilegiados de la sociedad, puesto que la escritura jeroglífica es una escritura exclusivamente monumental, y para este tipo de soportes y los monumentos solamente pueden ser erigidos por el Estado, de manera que solamente dan una información estatal.
Las variantes cursivas, las variantes de escritura a mano, la hierática o la demótica, sí que proporcionan un espectro mucho más amplio de informaciones y mucho más amplio de grupos sociales, porque, con el único límite de aquellos que saben escribir y los que no saben escribir. Es decir, de cualquier manera, en la sociedad egipcia los que sabían escribir era un porcentaje muy pequeño, de manera que los campesinos apenas están representados o están representados desde la perspectiva de los letrados, desde la perspectiva de los escribas, y los campesinos eran probablemente, en fin, la casi mayoría, en fin, mayoría no, la casi totalidad de la población egipcia, de manera que de cualquier manera siempre es un registro muy limitado, pero informan en principio sobre cualquier tema. Precisamente en esos jeroglíficos, uno de los aspectos que trasciende es el de la importancia que para los egipcios tenía el concepto de la muerte. Para ellos, significaba la separación de los elementos que constituían el cuerpo. La vida era por tanto un concepto que casi podía quedar relegado a un segundo plano. La vida para toda persona, para toda cultura y para los egipcios era importante. Una de sus aspiraciones era disfrutar al máximo lo que es la vida cotidiana, la vida diaria y alcanzar la mayor edad posible, ¿no? Vivir lo mejor posible y disfrutar de todo aquello que podían ellos, ¿no? Incluso se conservan algunos textos que podríamos calificar de agnósticos, enlazando ya con el tema de la muerte, en el sentido de que nadie ha venido del más allá para decirnos cómo es y entonces hay que disfrutar aún más lo que es la vida, ¿no? Respecto a la muerte, pues lógicamente la imagen de Egipto está dominada, está condicionada por ese mundo funerario, por esas momias, esos ajuares funerarios que vemos en los museos y que son las imágenes típicas de Egipto, ¿no? Entonces, el vivir obsesionado con la muerte, pues lógicamente es una idea, una sensación que transmite todos esos monumentos. Entonces da a veces cómo uno puede estar viviendo siempre pensando en la muerte, es un poco angustioso, por decirlo así, ¿no? Pero ellos veían un poco la muerte, es la única civilización de la antigüedad que ven la muerte como una esperanza de vida futura. Eso es algo que es importante recordar y tener presente. Ni los mesopotámicos, ni los griegos, ni los romanos, ni ninguna cultura de la antigüedad creían en la existencia de un más allá. Es luego con el cristianismo cuando va a surgir esa creencia, ¿no? Con lo cual la muerte es como un paso, una esperanza, una puerta hacia una posible vida en el más allá. Con lo cual esa obsesión por la muerte, que generalmente también a veces se transmite, podría ser interpretada como una obsesión por la vida que se va a poder disfrutar después de vivir. Una de las imágenes que más identifica a Egipto son sus momias. Precisamente esta práctica, que comenzó a realizarse por las creencias religiosas de este pueblo, es una de las que más llama la atención a aquellos que nos acercamos a la historia de estas gentes. El proceso de momificación es uno de los signos más importantes del grado de conocimiento que los egipcios tenían sobre materias como la cirugía o la medicina. Sí, lógicamente es algo que ha sorprendido a todo el mundo que ha entrado en contacto con esta cultura, pero desde los propios griegos y romanos, que ya se quedaron alucinados, por decirlo de alguna forma, con esta costumbre egipcia, ¿no? Las razones o los motivos que empujaron a los antiguos egipcios a modificar sus cuerpos pues han sido muy discutidas y son todavía objeto a veces de estudio, ¿no? Pero digamos que lo que es la preservación de los cuerpos gracias a la acción secante de la arena del desierto en un primer momento, cuando no existe una gran civilización, cuando estamos hablando de un mundo neolítico, etcétera, etcétera, pues les ayuda a pensar, a desarrollar la idea de que esa persona que habían enterrado se quedaba a vivir con ellos, ¿no? Y entonces, partiendo de esta base, parece lógico pensar que si alguien se queda a vivir contigo, pues lógicamente tendrás que cuidarlo lo mejor posible, porque si no se puede portar mal contigo, te puede maldecir, te puede enviar enfermedades, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, con el desarrollo de la cultura egipcia, pues se desarrolla todo lo que son técnicas de momificación, las tumbas, el ajuar funerario, etcétera, etcétera. El proceso de momificación es uno de los aspectos que más seduce a la persona que toma contacto con la cultura egipcia.
Como vemos, se trataba de un ritual que fue perfeccionándose a lo largo de los años y que nos ha dejado mucha información acerca de la vida de los míticos faraones. Pero, ¿cuándo se dejó de momificar? La momificación, pues es, como has dicho bien antes, es algo inherente a lo que es la civilización egipcia, con lo cual perdura hasta el final de la misma. Respecto al final de la misma, pues se podría decir época griega, época romana, pero en esta época los griegos y los romanos, que dominan política y culturalmente Egipto, se egipcianizan en sus costumbres, ¿no? Y entonces están todas las máscaras del Fayún, etcétera, etcétera, que son verdaderas fotografías de personas romanas que se momifican todavía, ¿no? Es posiblemente con el final del mundo romano, del imperio romano, cuando ese mundo egipcio se empieza a descomponer, y sobre todo coincidiendo con lo que es el auge, el comienzo del dominio del cristianismo en Egipto, porque lógicamente los coptos o la iglesia cristiana lo que tiene que intentar es extender esa iglesia cristiana, que es una iglesia ya imperial, reconocida por el Imperio Romano, con lo cual entonces tiene que actuar, tiene que luchar o tiene que ir en contra de todas las costumbres paganas que existen a lo ancho y a lo largo del Imperio Romano, ¿no? Y una de esas costumbres paganas, pues lógicamente es la creencia de los antiguos egipcios de que momificando los cuerpos se alcanzaba el más allá, etcétera, etcétera, algo que está en contra de lo que es la concepción cristiana, con lo cual los padres de la Iglesia de Alejandría, Clemente de Alejandría, etcétera, etcétera, pues son los que actúan principalmente para convertir esas costumbres paganas para que la sociedad las abandone. Y entonces, pues en el siglo III, siglo IV, V, finalmente ya cada vez son menores las evidencias hasta que finalmente desaparece. Una de las incógnitas que se plantea inevitablemente a la hora de empezar a conocer Egipto es saber si existía alguna conexión entre este pueblo y otros como el que habitaba en aquel entonces la península ibérica. No existen certezas claras a este respecto, pero sí casi se puede afirmar que los fenicios, un pueblo que tanta presencia tuvo en la antigua Rusadir, comerciaron con los egipcios. La tradición de los estudios egiptológicos decía que los egipcios no tenían una costumbre de navegar fuera de su país. No es exactamente cierto. En la actualidad se sabe que los contactos con Biblos, es decir, con la zona del actual Líbano, eran frecuentes desde el tercer milenio y se fueron intensificando a lo largo de la historia egipcia, aparentemente por el Mediterráneo únicamente con esa región. Por el Mar Rojo también, con toda seguridad, se sabe ahora que también había una navegación. Ya siempre se había conocido los contactos con una región que ellos llamaban Punt, que no se ha localizado con mucha exactitud, pero debe estar por Somalia. Pero eso que en principio se presentaba como contactos esporádicos parece que era bastante más intenso, porque se están haciendo excavaciones submarinas en el Mar Rojo y se están descubriendo restos de puertos, por lo tanto de establecimientos estables para lugares para el contacto con regiones con las costas del Mar Rojo. Pero de cualquier manera, esas dos zonas que por ahora se conocen de contactos marítimos de Egipto están un poco alejados de la península ibérica. Un contacto directo no se conoce. Aparentemente, los objetos egipcios que se descubren en las excavaciones en la península ibérica, todos ellos parece que proceden por el intermedio de los fenicios. Los comerciantes fenicios compraban objetos en Egipto o los producían ellos mismos, imitación de objetos egipcios, ya fuesen en las propias ciudades de la costa del actual Líbano, ya fuera en algunos establecimientos intermedios, y luego los comerciaban con las poblaciones de la península ibérica. De manera que una realidad, un contacto directo no parece que hubiera. Hay una información también muy particular. Heródoto dice que un faraón egipcio, Necao, había patrocinado una circunvalación de África. La noticia es pues todo lo fiable y todo lo dudosa que puede ser Heródoto.
no hay nada que lo confirme, no hay ningún documento arqueológico que lo confirme, de manera que es una cuestión ya de buena voluntad el pensar que efectivamente los egipcios tuvieron el deseo, la necesidad y la capacidad para realizarlo, o que eso simplemente forma parte de las historias, las narrativas, las cosas que cuenta Heródoto y que no siempre han podido comprobarse. Visto que el contacto con los pobladores de la península ibérica no fue muy estrecho salvo el vínculo comercial, vamos a echar un vistazo a la participación española en las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo durante años. La investigación en la historia de Egipto ha estado monopolizada durante mucho tiempo por algunos países entre los que no se encontraba incluido España. Por eso, nuestra experiencia en el contacto con los faraones es relativamente reciente. Pues durante el siglo XIX la presencia es casi más bien testimonial, hay de forma muy esporádica algunos intentos estatales para organizar una presencia puntual de cualquier manera al principio en Egipto, que desgraciadamente ninguno consiguió sus objetivos por distintos motivos, fundamentalmente por falta de recursos económicos. Y a partir de 1960, con el llamamiento internacional de la UNESCO para el rescate de los monumentos y el análisis de los yacimientos arqueológicos que iban a ser inundados por la presa de Asuán, se inicia por parte de arqueólogos españoles que en principio están especializados en otros campos, pero que por la fuerza de la necesidad del trabajo empiezan a interesarse por las antigüedades nubias en un primer momento. Se inicia un arranque de una pequeña escuela que ha ido prosperando, que en el yacimiento de la Heracleópolis Magna encontró un lugar donde una sede a partir de la cual ya ha ido naciendo toda la actual generación, en la que ya hay varios profesionales consolidados en centros de investigación y de docencia universitaria en España, y que pues supongo que seremos la semilla para que la Escuela Egiptológica Española siga creciendo. La primera concesión que obtuvo el gobierno español fue en el año 1966, después de la campaña de salvamento de Nubia, y se puede decir que desde ese año hasta la actualidad la arqueología española ha ido tomando presencia en Egipto. Evidentemente la excavación más importante, más que nada por el lugar y por la cantidad de tiempo que se está trabajando en ella, es la de Heracleópolis Magna, que yo la llevo dirigiendo ya desde hace 20 años. Mis predecesores, el profesor Almagro y el profesor Presedo, ya fallecidos, fueron los que abrieron un poco el campo de la arqueología en España, en Egipto. Y desde entonces muchos españoles que se han formado desgraciadamente fuera de nuestro país, porque hasta ahora se puede decir que no hay especialidad de egiptología en España, se han incorporado a las labores de campo de Egipto. Concretamente hay ahora mismo varias concesiones. Hay un equipo de la Universidad Catalana trabajando en Oxirrinco, otro equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas trabajando en Luxor, la participación de españoles en otros proyectos como la de Miguel Ángel Molinero en una tumba tebana, Antonio Pérez en el Delta, Miriam, otra colega española que está trabajando en Alejandría en arqueología submarina. Es decir, empezamos a contar dentro del mundo de la arqueología egipcia por primera vez. Bueno, los españoles nos empiezan a reconocer como uno de los países que más aporta, y sobre todo porque nosotros tenemos mucha experiencia en arqueología de campo y tratan de que nuestra labor la desarrollemos también allí. El grado de aportación de nuestro país al ahondamiento en las raíces de la historia egipcia ha sido discontinuo a lo largo del tiempo. Si, como hemos visto al principio, casi se redujo a un contacto superficial, el tiempo ha ido dando un papel más preponderante a un país como el nuestro, con grandes expertos en arqueología. En la campaña de Nubia, lo primero que llamó mucho la atención fue la rapidez con la que se publicaron las memorias. De hecho, al publicarse
con un plazo muy corto desde el momento de la excavación a la publicación, fueron utilizadas por otros arqueólogos que estaban yendo en ese momento a Nubia como base para sus propios análisis, y luego a partir de ahí pues, el yacimiento de la Cleópolis Magna fue capital de Egipto durante un par de periodos importantes de la historia del país, con lo que la aportación arqueológica es fundamental. Desde los años 60 que se está excavando allí hasta la actualidad, ya se han publicado varias memorias, varios volúmenes de memorias de estas excavaciones, y en estos momentos ya se está diversificando mucho los trabajos, ya no solamente hay trabajo arqueológico, hay también investigación filológica. Y hay que olvidar, Jesús López fue también un arqueólogo, un filólogo español que trabajó en París, pero que tuvo una producción científica muy destacada, y en la actualidad pues ya hay una variedad temática bastante amplia entre los profesionales de la egiptología. Estudiamos religión, filología, arqueología también, evidentemente, cultura material, historia del arte, iconografía, en fin, una variedad bastante amplia. Sin duda, los descubrimientos realizados por españoles han contribuido a conocer aspectos del mundo egipcio que permanecían en el más absoluto desconocimiento. Nuestra aportación ha sido valorada a lo largo del tiempo y en la actualidad se centra en diversos puntos de excavaciones que fueron seleccionados por especialistas españoles hace más de 30 años. Estos yacimientos, estas concesiones de los que hemos hablado ahora son relativamente diferentes. Concretamente el de Oxirrinco y el de Heracleópolis son dos ciudades muy importantes de la historia antigua de Egipto, y las concesiones que se tienen en estos yacimientos están permitiendo conocer un poco mejor la historia concreta de estas dos ciudades. Los resultados de Heracleópolis son magníficos. Y en otros casos, por ejemplo, el caso de las excavaciones que se están haciendo en Luxor, pues estas cosas, excavando en una tumba de un personaje muy importante de la época Tutmosis III. Es decir, hay veces que son aspectos puntuales, pero en general se puede decir que los españoles empezamos a escribir un poco la historia de Egipto, de periodos bastante desconocidos que hasta ahora no se sabía nada de ellos, y que gracias a la información que proporcionan los textos, pero sobre todo a la información que proporciona la arqueología, estamos entrando en la comunidad científica internacional y escribiendo la historia de Egipto, lo cual creo que es lo que nosotros buscamos, los arqueólogos, en su fin. Como ven, los resultados de los especialistas españoles en Egipto son importantes y, lo que es más interesante, son valorados por la comunidad científica internacional. Pero después de tantos años excavando, ¿qué hay de Egipto en España? España no tuvo la tradición de arqueología y de excavaciones en el siglo XIX y principio del siglo XX que tuvieron otros países. Nosotros estábamos más volcados hacia el mundo americano, y entonces pues esto ha impedido que se formaran grandes colecciones como las que tienen otros países, europeos en concreto. No obstante, hay algunas colecciones en algunos museos que permite conocer a los españoles, a la gente que vive en España, la cultura egipcia. La más numerosa es la que está en el Museo Arqueológico Nacional, que se ha ido formando a través de donaciones de particulares, de ventas de piezas, de regalos del gobierno egipcio. Por ejemplo, hay una colección muy buena de antigüedades de Nubia procedentes de la campaña de excavaciones, y hasta el año 1980 se producía con Egipto lo que se llamaba el reparto de excavaciones. Es decir, una buena parte de las piezas encontradas en Heracleópolis Magna hasta el año 80 están en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Son piezas únicas y que no las hay en ningún otro museo del mundo. Luego hay otras colecciones menos importantes. En Barcelona está el Museo Egipcio, que también que está bien, es de nueva creación y es una colección particular. Y luego en otros museos, por ejemplo, el Museo de Oriente Bíblico de Montserrat tiene también colecciones, algunas piezas egipcias, el Museo de Vilanova y Geltrú, pero eso son ya piezas más reducidas. Realmente la colección más importante está en el Arqueológico Nacional en Madrid. Muchos se sorprenderían si les dijéramos que en nuestra ciudad tenemos una buena parte de la historia de Egipto. Y es que los melillenses estamos de enhorabuena en cuanto al conocimiento de Egipto se refiere. La Fundación Gazelec tiene instalada una exposición permanente cuya temática solamente se refiere al mundo de los faraones.
tenga que ver con el Antiguo Egipto, la Fundación Gazelé va a colaborar. Y la verdad que es la primera vez que se realiza en Melilla y no me gustaría que se quedara en eso. O sea, mi idea, quizá en eso, no sé, me gusta soñar que dentro de 10 años tengamos simposios y tengamos un congreso de egiptología aquí, donde puedan venir, no voy a decir cientos, pero sí docenas de personas, pues a tratar temas que la verdad que reviste últimamente mucho interés. La egiptología es, se puede decir, la estrella de la arqueología últimamente. En kioscos, en librerías, en películas, en cantidad de cosas se está viendo el resultado. Y la verdad que es una cultura que atrae de una forma que vas allí, vas a Egipto, al Antiguo Egipto, ves lo que hay y la verdad es que te engancha, pero para toda la vida, como me pasó a mí. Para el 20 de mayo inauguramos una exposición sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en colaboración con la Fundación Arqueológica CLOS. Y inmediatamente que cierre volvemos a exponer nuevas piezas que no me dieron tiempo de exponer en su momento. Hay que tener claro, y siempre lo he dicho yo, que son réplicas como esta que está a mi lado. Pero ¿cuántas réplicas vemos nosotros en los museos creyendo que es de verdad y no es la verdad? Porque, hombre, hay piezas de tantísimo valor que uno no se puede arriesgar a ponerlo a la visión del público o de algún perturbado que en algún momento determinado quiera destrozarla. Y entonces, bueno, sabiendo que son réplicas, ya con Tutankamón no. La próxima exposición vienen piezas originales, pero sabiendo que son réplicas, pues bueno, pues puede la gente pasar un buen rato pues viendo todo esto. Gran Capitán me sirvió pues para ampliar mis conocimientos de museo y tener nuevas ideas. Con la nueva colección que vamos a presentar, no solamente van 2 retroproyectores, sino que van una sala multimedia, van muchos más carteles, van más información. Ya tenemos casi contactada una momia viviente para asustar a los niños, entre comillas, vamos a dar caramelito a los niños y demás, pero que en fin queremos que Egipto, que puede ser en un momento determinado un poco árido, sobre todo para los escolares, ¡ay, qué peñazo otra vez estudiar historia y demás!, pues se la vamos a dar de una forma un poco graciosa, de tal forma que vayan allí y se acuerden de que han estado en un museo egipcio y quizás sea pues el detonante o la primera iniciativa para que en algún momento determinado pueda salir un egiptólogo de Melilla, que nunca ha salido ninguno. Puede resultar un poco contradictorio, pero a los arqueólogos españoles que ahora trabajan en Egipto, además de preocuparle el pasado de este lugar, les inquieta también el futuro. Las campañas de excavación son caras y complejas. Están llenas de obstáculos que se deben solventar con una labor que se aleja mucho de la propia de los egiptólogos. El futuro de la arqueología española en Egipto, yo creo que falta de especialistas pues no hay. Es decir, como he dicho antes, la Escuela Española de Arqueología es muy buena, está muy preparada, y luego los egiptólogos, lo que es la preparación de egiptología, cada vez es mejor porque la gente que se ha marchado hasta a estudiar fuera ya ha vuelto a España y son los que están ahora dando clases en las universidades. En fin, yo creo que por parte nuestra y por parte de los egiptólogos y arqueólogos podría haber una presencia mucho mayor. En cualquier caso, estamos muy condicionados también por el tema de los presupuestos, que tampoco es fácil encontrar financiación para estos proyectos que requieren unas cantidades que no son muy elevadas, pero que realmente tienes que contar con ellas. Por parte de las autoridades egipcias, hasta ahora no ha habido nunca ningún problema. Ellos son conscientes de que nuestra tradicional amistad y que lo estamos haciendo en general bastante bien. Ellos, por supuesto, tienen una normativa que se cumple a rajatabla, pero como todas las excavaciones, y bueno, yo creo que esto, la presencia española va a continuar y cada vez será más importante, evidentemente siempre que contemos con los apropiados presupuestos para poderlas llevar a cabo de una forma seria y científica. Como hemos visto, la historia de Egipto sigue saliendo a la luz. Dicen que lo que se conoce hasta ahora es solo una pequeña parte de cuanto aún se esconde bajo las arenas. El tiempo y el trabajo de nuestros arqueólogos
harán que sepamos aún más de un pueblo enigmático y avanzado. Cada pieza que se halle, cada faraón que nos cuente su historia, cada papiro que se descifre, hará que siga en nosotros viva la egiptomanía.